Hola amigos y bienvenidos al programa de hoy de Apologética con Marta. En los 1960 en América Latina comenzó a desarrollarse un movimiento con controversias teológicas en las que se han envuelto el Vaticano, pastores ortodoxos y liberales, servidores laicos, sociólogos, socialistas, capitalistas, economistas, líderes del gobierno, líderes en la milicia, periodistas y hasta el público en general. Este movimiento se conoce como la teología de liberación y este es el primer episodio de una corta serie sobre la teología de liberación. Ahora, este tipo de teología no se puede definir con una simple lista de doctrinas generales. ¿Por qué? Porque este tipo de teología es como una familia de teologías con una variedad amplia en intereses personales. Pero dentro de esa familia de teologías nos vamos a enfocar en las tres principales y esas son las más prominentes que nosotros enfrentamos diariamente. Primero en la serie nos vamos a enfocar en la teología de liberación en América Latina, luego en la teología de liberación en la raza negra y al final nos vamos a enfocar en la teología de liberación que está relacionada con el feminismo y estas tres responden a formas diferentes de opresión. Por ejemplo, la teología de liberación en América Latina se basa en que las personas han sido empobrecidas y oprimidas por naciones capitalistas. Los teólogos de la liberación negra indican que su gente ha sufrido opresión de parte de racistas blancos. Y los que promueven la teología de liberación femenina le ponen énfasis en el estatus de la mujer en una sociedad que está dominada por el hombre. Durante el transcurso de estas series van a notar cómo estas teologías están influenciando la vida diaria de los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, en América Latina y aún en otras naciones del globo terrestre. En esta serie vamos a ver de dónde se originó cada una de estas teologías y cómo comparan con la teología bíblica. En el caso de la teología de liberación en América Latina, este movimiento se identifica más prominentemente con la Iglesia Católica y este movimiento tiene sus raíces en Europa. Pero también podemos encontrar a tres teólogos europeos que influenciaron el desarrollo de este movimiento mediante sus obras literarias. Entre ellos están Jürgen Moltmann, Johannes Baptist Metz y Dietrich Bonhoeffer. Moltmann, que ahora casi tiene 91 años de edad, él fue profesor de teología en la Universidad de Tübingen en Alemania. Y es uno de los promotores de la teología de liberación. Moltmann ha promovido la idea de que el reino venidero de Dios le da a la Iglesia una visión real transformadora de la sociedad en vez de una visión privada de salvación personal. O sea, el enfoque no es en la salvación personal del ser humano, sino en la transformación de la sociedad. Entonces, la Iglesia transforma a la sociedad en vez de enfocarse en la salvación de la persona. En las obras de Johannes Baptist Metz, él enfatizó que hay una dimensión política en la fe y que la Iglesia debe ser una institución de criticismo social. El tercer teólogo fue Bonhoeffer, y para los que nunca han escuchado de Dietrich Bonhoeffer, él fue un pastor luterano y teólogo famoso en Alemania que luchó en contra del partido nazi. Bonhoeffer expresó su oposición al programa de eutanasia y el genocidio judío implementado por Hitler. Bonhoeffer fue arrestado, fue enviado a un campo de concentración nazi y fue ejecutado en abril del 1945. Solamente unos pocos días antes de que los americanos y las fuerzas aliadas liberaran a Alemania del dominio de Hitler y de los nazis. En sus obras literarias, Bonhoeffer
había hecho un llamado para redefinir la religión dentro de un contexto secular. Su teología enfatizó la responsabilidad que los seres humanos tienen sobre otras personas y se enfocó en el valor de ver al mundo con la perspectiva de abajo, o sea, con la perspectiva de aquellos que son pobres y que están oprimidos. Los promotores de teología de liberación de hoy día indican que la teología de estos europeos son unas ideas abstractas, teoréticas, que son ideas neutrales y que no hacen nada por el que está en la miseria, por lo que los proponentes de la teología de liberación de hoy día son más activos en enfrentar esas deficiencias dentro de su perspectiva personal. La teología de liberación también ha sido influenciada por el marxismo. No podemos entrar en detalles sobre lo que es el marxismo en esta serie, pero pueden visitar mi página apologeticaconmarta.org y en los programas de radio por tema. Si ustedes van a la sección del ateísmo, allí van a encontrar un programa exclusivamente dedicado a Karl Marx y a sus ideas marxistas. Ahora, esto no quiere decir que los teólogos de liberación son marxistas y que esa es su meta como plan político, ya que eso no es así, sino que ellos sí han usado unas categorías marxistas para ellos hacer un análisis sobre la sociedad. Según las ideas de Marx, el hombre existió anteriormente en un estado primitivo simple y para esa época existían la felicidad y la tranquilidad. Sin embargo, se levantaron clases económicas en donde una clase oprimió y abusó de la otra para tomar ventaja económica y eso causó un trastorno y una interrupción de la felicidad. Marx creía que todos los problemas de la humanidad era el resultado directo de ese abuso. Él presentó al capitalismo como el culpable principal que causó este estado indeseable en la sociedad. Marx era persistente promoviendo la idea de que el ser humano nunca podría ser feliz en una sociedad capitalista. Sin embargo, si uno se deja llevar por la realidad que viven las personas en los diferentes países hoy día, uno puede notar el deseo de muchas personas de querer inmigrar a los Estados Unidos, que es un país capitalista, y desean tener mejor vida que en países socialistas o comunistas. Es en el sistema capitalista que al pobre que trabaja arduamente se le ofrecen más oportunidades de progreso en la vida comparado con otros sistemas económicos mundiales. Marx creía que las personas nunca se podrían sentir cómodas bajo el capitalismo y que se sentirían aisladas. Por lo tanto, este aislamiento causaría que las personas que se sienten oprimidas se levanten en contra de los opresores capitalistas. Para Marx, en vez de tener una sociedad con clases y antagonismos, habría una sociedad con igualdad para todos. ¿Qué notan ustedes aquí en esta ideología? Que entonces tendría que existir un gobierno poderoso que controle a la sociedad y que opera como un policía en guardia constante para asegurarse que uno no progrese hasta que los demás puedan tener la capacidad de progresar al mismo nivel, ya que todo el mundo tiene que ser igual. Es como si unos estudiantes en la escuela sacan A, otros C y otros F, pero a la larga a todos les dan C para mantener a todos en completa igualdad. A la larga, el que saca A va a dejar de estudiar porque no importa la nota que saque, siempre le van a dar una C. Estas raíces de los teólogos europeos y estas influencias de Karl Marx es lo que vinieron a ser el fundamento que originó el movimiento de teología de liberación en América Latina. En América Latina ellos desarrollaron su propia teología cuando reinterpretaron radicalmente las escrituras bíblicas con una inclinación hacia
el que sufre de pobreza. La teología de liberación comienza con la premisa de que toda teología tiene una inclinación, o sea, que cada teología en particular refleja las clases económicas y sociales de aquellos que la desarrollaron. Para ellos, la teología de Norteamérica y de Europa apoya los intereses de los blancos, de los norteamericanos y los europeos y de los hombres. Según la teología de liberación, la teología de los norteamericanos y europeos apoya y hace legítimo a un sistema económico y político que es el capitalismo democrático y que es responsable del abuso y del empobrecimiento del tercer mundo. Al igual que Bonhoeffer en Alemania, los teólogos de liberación dicen que la teología debe comenzar con la perspectiva de abajo, con los que sufren y con los que están oprimidos. Dentro de este contexto, diferentes teólogos dentro de este movimiento han desarrollado sus propios métodos de cómo practicar su teología. Una de las personas con las que posiblemente estén familiarizados es Gustavo Gutiérrez, que escribió el libro llamado A Theology of Liberation. Gustavo Gutiérrez es un filósofo, teólogo y sacerdote católico que nació en Perú y ahora él vive en los Estados Unidos. A Gutiérrez se le conoce como el padre de la teología de liberación. Al igual que otros teólogos de liberación, Gutiérrez rechaza la idea de que la teología es una colección sistemática de verdades eternas que trascienden toda cultura. Él no cree que la teología permanece estática y no cree que es la misma para todas las generaciones. Para él, la teología es fluida, es un ejercicio dinámico que involucra una nueva perspectiva contemporánea en conocimiento, en la humanidad y en la historia. Gutiérrez enfatiza que la teología no es para ser aprendida, sino que debe ponerse en acción. Él dice que praxis es el comienzo para la teología. ¿Y qué es praxis? Praxis es poner en práctica o en acción. Su praxis involucraba el tomar acción a favor del pobre y del oprimido, y a base de esto, la percepción teológica continuaría fluyendo. Por lo tanto, el teólogo debía de sumergirse en la lucha para transformar a la sociedad y proclamar el mensaje desde ese punto. En otras palabras, praxis se refiere al descubrimiento y a la formación de verdades teológicas que surgen de una situación histórica mediante la participación en la lucha por la liberación del oprimido. ¿Qué nosotros notamos aquí con esta perspectiva? Que entonces praxis o la práctica viene a tomar prioridad y la teología entonces está sujeta y es dependiente de la práctica. O sea, la práctica determina la teología en vez de ser la teología quien determine la práctica. Los teólogos son entonces participantes activos en la lucha continua para liberar a los que están oprimidos. Cuando esto sucede, que la teología bíblica sistemática deja de ser una verdad eterna que trasciende toda cultura. Y cuando la teología se debe adaptar de acuerdo a la plegaria del pobre, entonces el significado bíblico de lo que es pecado, el significado de la salvación, el significado de quién es Dios, el significado de quién es Jesús y el significado de cuál es la iglesia de Dios, también vienen a ser redefinidos por aquellos que promueven la teología de liberación. Tomemos primero el concepto del pecado. Al usar la metodología de Gutiérrez, los promotores de la teología de liberación interpretan el pecado no como algo que es personal e individual y con una perspectiva privada en la vida de cada ser humano, sino que ellos ven al pecado,
desde una perspectiva social y económica. Ellos lo ven en términos de una injusticia estructural y corporal. Según Gutiérrez, el pecado no se considera como una realidad interior que es privada y que es individual para cada persona. Para él, el pecado es un hecho histórico social. Es la ausencia de la hermandad y de amor en las relaciones entre los seres humanos. Los proponentes de la teología de liberación ven a las naciones capitalistas como pecadoras, específicamente porque creen que ellas han oprimido y abusado de las naciones pobres. Ellos indican que las naciones capitalistas han prosperado aprovechándose de las naciones pobres. Ahora, según para ellos, el capitalista es pecador. Ellos también indican que el oprimido también peca porque se somete y acepta su esclavitud. Y si ellos continúan pasivamente con la opresión en vez de resistir y tratar de derrocarla, aunque sea mediante el uso de violencia, entonces están pecando. Pero fíjate que si vamos a la Biblia y leemos la carta del apóstol Pablo a Filemón, su perspectiva sobre la esclavitud y la conducta del cristiano es muy diferente a la perspectiva que tiene Gutiérrez y que tiene la teología de liberación. Obviamente, el uso de la violencia es uno de los aspectos de mayor controversia dentro de la teología de liberación. De hecho, lo que estamos viviendo hoy día en los Estados Unidos con las protestas de diversos grupos tienen raíces no solamente en algunos grupos de ateos, de socialistas, de globalistas o de liberales progresistas, sino que algunas personas en las protestas también están influenciadas por grupos con estas ideas basadas en la teología de liberación. Según estos teólogos, la violencia no es pecado si se usa para resistir opresión. De hecho, algunos teólogos indican que ciertas acciones, aun la de quitarle la vida a otra persona, es pecado si es cometida por un opresor. Pero si el oprimido es quien le quita la vida a alguien, entonces no es pecado. La teología bíblica establece un balance entre el pecado individual y el corporativo. Después de todo grupo está compuesto de individuos. La Biblia establece que el origen del pecado radica en el corazón de cada individuo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, en el verso 23, escribió que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando seres pecadores comienzan a construir civilizaciones, sus leyes y sus instituciones van a reflejar la moralidad y la ética en el corazón de esos seres humanos. Contrario a la historia de la humanidad que nos ofrece Marx, como si originalmente la humanidad vivía en una utopía y luego se distorsionó a causa de clases sociales. La historia es otra. En realidad no había felicidad y paz una vez que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Caín, por su envidia, mató a su propio hermano Abel. El mismo Antiguo Testamento nos presenta miles de actos pecaminosos y la corrupción en la que cayó el individuo y el pueblo entero de Israel. El libro de Jueces cierra con escenas de corrupción profundas y violentas, y aún luego de Israel establecerse como nación bajo el rey David, hubo muchas injusticias de parte de reyes, de jueces, de sacerdotes y de los ciudadanos del reino. Aun cuando el pueblo tenía la ley de Moisés, hubo un gran abuso en contra del huérfano, de la viuda y del pobre. A causa de su idolatría y sus abusos, Dios permitió que fuesen conquistados por Asiria y por Babilonia y que los judíos fuesen expulsados de la tierra prometida. Cuando Jesús vino, Él vino para limpiarnos de pecado, y todo el que lo recibe como Dios y Salvador tendrá la vida eterna, incluyendo el pobre, el destituido y el oprimido. Somos llamados a someternos a Cristo, no importa el sistema social, político o económico bajo el que nos encontramos.
Nuestra salvación no depende de un sistema político o social. Al someternos a Cristo, comenzamos a ganar la perspectiva de qué es justo y qué es injusto. Somos llamados a ser sus manos, a ser sus pies. Somos llamados a llevar el evangelio y a servir al enfermo, al pobre, al destituido, y también a compartir el evangelio con todo aquel que tiene salud y riquezas. Muchas injusticias también se han hecho en nombre de Dios, cuando Dios no ha tenido nada que ver con esos hechos. Sabemos también que el mundo va a continuar en decadencia, porque el corazón de muchos se va a continuar endureciendo en pecado, sean ricos o sean pobres. Jesús ya nos lo había advertido en Mateo capítulo 24. En la teología de liberación se describe el pecado en términos del opresor y del oprimido, y se minimiza o eliminan las normas éticas bíblicas del diario vivir. Esto puede llegar al extremo de hacer creer que las víctimas de opresión son incapaces de pecar. Ambos, el opresor y el oprimido, cometen pecado, por lo que el oprimido también necesita la gracia de Dios mediante Jesús. Si leen en Juan en el capítulo 5 la historia del paralítico, a quien Jesús sanó en Betesda, ese paralítico llevaba 38 años enfermo. Pero cuando Jesús lo sanó, leemos en el verso 13 que Jesús le advirtió que no pecará más. Para Jesús, su sanidad física no era lo más importante, era la condición de su corazón. Sin embargo, cuando el mensaje del Evangelio viene a ser basado en una lucha entre el opresor y el oprimido y viene a ser una teología de victimización, entonces se ha descartado el mensaje bíblico y la práctica bíblica de la restauración espiritual y de la santificación personal. El mensaje de la Biblia es que todos somos culpables de pecado y todos necesitamos la salvación de Jesús. Necesitamos su sabiduría y necesitamos su amor incondicional para que se desborde en nuestros corazones y nos mueva a ser activos en servir al enfermo, en ayudar al pobre y en poner en uso los talentos que Dios nos ha dado a cada uno para ser de bendición en cualquier sociedad que vivimos, no importa el sistema político o económico. Contrario a las ideas de igualdad social que promueve Karl Marx. En Mateo 20, en la parábola de los obreros en la viña, Jesús habló de las recompensas que tendremos cada uno de acuerdo a nuestras obras. La salvación para entrar al reino de Dios está disponible para todo el que recibe a Jesús como Dios y Salvador. Pero la recompensa en el cielo será diferente para cada persona de acuerdo a cómo lo determine Dios. Ya se nos fue el tiempo, regresen con nosotros la próxima semana y recuerda, visita nuestra página apologeticaconmarta.org o la página en Facebook Apologética con Marta, en donde puedes encontrar este y todos los programas radiales disponibles en archivo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.